Recording is on. Ok. Bueno, entonces teníamos acá este problemita. Vamos a poner acá, entonces estas eran las masas M1, M2 y M3. Entonces, lo primero que tenemos que pensar para resolver este problema es ¿cuál es nuestro sistema? ¿Qué vamos a considerar como sistema? ¿Solamente las masas M1 y M2 o las tres masas M1, M2 y M3? Entonces, eso es lo primero. Si yo tengo que estudiar cómo va a evolucionar este sistema, primero esta estaba en reposo en esta posición, después entonces vienen estas, se intercepta en este punto. Esta distancia acá entre M1 y M3 en la posición final la llamábamos A, y esta otra distancia acá, desde M3 hasta M2, la llamábamos B. Acá estaban los datos que me daba el problema. Entonces, ¿cómo está constituido mi sistema? Y bueno, yo quiero estudiar qué es lo que pasa con estas tres partículas. Entonces, mis sistemas son M1, M2, M3, y esta varillita rígida de masa despreciable, que como yo les decía, este sistema, dos masas vinculadas con una varilla rígida de masa despreciable, es el cuerpo rígido más sencillo de todos. Nosotros decíamos, un cuerpo rígido es aquel en el cual para cualquier par de partículas, las distancias entre ellas entonces se mantiene siempre constante. Entonces, acá la distancia entre M1 y M2 es siempre constante, y después cuando queda adherida a M3, entonces fíjense que siempre va a quedar en el mismo punto, y entonces ahora vamos a tener, luego de la colisión con esta masa, vamos a tener un sistema que está constituido entonces por estas tres masas vinculadas a través de esta varillita rígida, que van a tener un movimiento, que ahora vamos a ver qué tipo de movimiento es. Entonces, lo primero que tenemos que analizar, ¿qué pasa en este sistema con el centro de masa? ¿Cómo se está moviendo el centro de masa antes de la colisión y cómo se mueve el centro de masa después de la colisión? Ustedes saben que cuando tenemos sistemas de partículas tenemos que trabajar con las ecuaciones cardinales. Entonces, vamos a la primera cardinal. ¿Qué información me da la primera ecuación cardinal? ¿Qué información puedo extraer a través de esta primera ecuación? Y bueno, esta primera ecuación cardinal me dice sumatoria de fuerzas externas, es igual a la derivada de P total respecto de T. Entonces vamos a ver en este problema, y también lo podía escribir de la siguiente manera, es igual a la masa total del sistema. ¿Quién sería esta masa total del sistema? Sería M1 más M2 más M3, ¿verdad? Porque nosotros decimos que vamos a estudiar cómo evoluciona el movimiento después, o sea, tengo un antes y un después. Una vez que esta queda unida acá, entonces se mueve todo este conjunto. Entonces, necesariamente, todo esto tiene que formar parte de mi sistema. Esto es igual a la masa total por aceleración del centro de masa. Ahora, ¿quiénes son las fuerzas externas que están interviniendo en este problema? Si este conjunto está sobre una mesa que, fíjense que me dice que tiene rozamiento despreciable, ¿cuáles son las fuerzas externas que intervienen? Ustedes saben que las fuerzas externas son aquellas que se deben a interacciones entre las partes de mi sistema y el medio ambiente. ¿Quién es el medio ambiente? Y bueno, el medio ambiente es la mesa, el medio ambiente es la tierra que está trayendo estas masas. Entonces, donde se genera esta fuerza, peso. Entonces, las fuerzas externas, que son las de interacción de estas partículas con el medio ambiente, van a ser, en este problema particular, donde se desprecia el rozamiento, las normales y los pesos.
Ahora, fíjense, ¿cuánto me da la sumatoria de fuerzas externas si estas partículas justamente se están moviendo sobre una mesa horizontal? Ahora sí, en este problema, ¿cuánto vale la normal y el peso? Yo tengo acá una mesa horizontal. Tengo las partículas acá arriba. Y bueno, entonces tengo la normal, la fuerza normal, bueno, perdón, que sale media fea, y tengo el peso según el eje Y. Esto para cada una de las partículas que forma parte del sistema. Ahora, ¿se está moviendo según un eje perpendicular a la mesa? Y no. Entonces la sumatoria de estas fuerzas, normal más peso, me da igual a 0. Significa que en este problema, entonces, estas fuerzas que están acá, esta sumatoria de fuerzas externas, me da igual a 0. Porque estas que están acá, normal y peso, entonces están equilibradas para cada una de estas masas. Entonces, si esta sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, ¿qué pasa con la aceleración del centro de masa? ¿Cuánto vale? 0. Vale 0. Si la aceleración del centro de masa vale 0, esto implica que la velocidad del centro de masa es constante. Ahora, fíjense que esa velocidad del centro de masa constante sale de acá. Si la derivada de P respecto de T es igual al vector nulo, esto es igual a 0, entonces esta derivada es igual a 0. Y si esta derivada es igual a 0, esto significa que P es constante. Entonces, nosotros tenemos en esta primera parte que P es constante, significa, ¿y quién es P? El P total es la masa. Si es constante, entonces la velocidad de centro de masa es constante porque la masa total del sistema, fíjense que en este sistema no se gana ni se pierde masa, siempre la masa es lo mismo, tengo M1, M2 y M3, la suma de todo esto. Entonces, para que esto sea constante, entonces esto significa que la velocidad inicial del centro de masa es igual a la velocidad final, y entonces el centro de masa de este sistema se mueve siempre a velocidad constante. Si yo conozco la velocidad inicial del centro de masa, entonces yo sé cómo se va a mover el centro de masa después de que esta varilla se encuentre acá, este sistema se encuentre con esta masa M3 y esta masa quede entonces adherida en esta posición. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entendió bien hasta acá? Sí, sí. Ahora, Sí. ok. Entonces, ahora bien, nos hacemos estas preguntas. Bien que yo les dije en el parcial, digo, primero ubiquemos, ¿dónde está el centro de masa del sistema? ¿En qué posición se encuentra en la varillita? Entonces acá vamos a pensarlo, vamos a pensar que esta masa M3 ya está prácticamente acá y entonces pensemos en el instante previo a la colisión. ¿Dónde está el centro de masa y cómo se mueve el centro de masa? Ya sabemos que se mueve con velocidad constante. ¿Está bien? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que esta inicialmente estaba en reposo, esta se mueve a una velocidad v, y esta masa M2 se mueve exactamente a la misma velocidad. Entonces, si yo pongo un eje X en el sentido hacia adelante, entonces vamos a tener que esta velocidad centro de masa va a tener solamente componente X. Un eje X, digamos, paralelo a estos vectores velocidad, de las masas M1 y M2. Bueno, entonces vamos a ver dónde está el centro de masa, dónde está ubicado el centro de masa. Yo tengo ahora la masa M3, vamos a pensar que ya la masa M3 está por acá. En el instante previo a la colisión vamos a tener que va a estar por acá, en esta posición. Entonces, ¿dónde está ubicado el centro de masa? ¿A qué distancia de las distintas masas? Bueno, ¿cómo ubico la posición del centro de masa? Bueno, vamos a plantear, entonces, para poner la posición del centro de masa, y bueno, a ver, yo puedo tomar un origen para un sistema de referencia. Primero, fijo posición de centro de masa. Me pregunto,
Vamos a contestar esta pregunta. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Dónde está el centro de masa? Y bueno, vamos a ubicarlo. Bueno, entonces vamos a considerar, por simplicidad, para responder esta pregunta inicial, porque después vamos a trabajar relativos al centro de masa. ¿Por qué vamos a trabajar relativo al centro de masa? Porque yo sé que el centro de masa se va a trasladar con velocidad constante, pero una vez que esta masa, digamos, se adhiera a la varilla, van a pasar otras cosas acá y vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto. ¿Eh? Porque puede ser entonces que este sistema, luego de que esta queda acá vinculada, comience a rotar, no solo a trasladarse el centro de masa, sino a tener un movimiento de rotación alrededor de ese centro de masa. Ustedes fíjense que esta masa M3 no es un punto fijo, porque eso es otra cosa que vi en la resolución de los problemas, que tomaron como que esto era un vínculo fijo, algo que estaba fijo a la mesa. Esto no está fijo a la mesa. Dice que esta masa queda adherida en la posición indicada en la gráfica y comienzan a moverse en conjunto. O sea que esto no es un punto fijo, esta es una masa que estaba apoyada sobre la mesa. Entonces, esto se va a mover en conjunto. Pensemos en el caso más general de este tipo de colisión sin vínculo, donde entonces el sistema puede empezar a tener, luego de esta colisión, digamos, un movimiento de rototraslación plana. Traslación tenemos, el centro de masa se sigue moviendo con la misma velocidad inicial, pero entonces vamos a querer referir todo después al centro de masa. Pero para saber dónde está la posición en la que se encuentra en esta distribución de masas el centro de masa, entonces vamos a poner, para este primer cálculo, vamos a poner un eje Y, digamos que vaya acá, un eje Y lo ponemos acá, entonces que este sea un eje Y, acá le vamos a poner el 0, y esto lo hacemos para calcular la posición del centro de masa, nada más. Entonces vamos a ver, fíjense, ¿cómo calculo? Si yo pongo ese sistema de referencia, SI, que les acabo de decir, entonces, en ese caso, fíjense que el centro de masa tiene componente X igual a 0. Entonces vamos a ver dónde está el I centro de masa. Es igual. Entonces, a la sumatoria de MI por I sub I sobre la masa total, sumatoria de los MI. Ahora, ¿quiénes son estos I sub I? Y bueno, a ver, este I, ¿de dónde a dónde va? ¿Cuántas masas tengo? Y va desde 1 hasta 3, porque tengo 3 masas, 3 partículas, 3 masas puntuales. Entonces tengo M1 por I sub 1, más M2 y 2, más M3 y 3, sobre M1 más M2 más M3. ¿Cuánto vale I1? Bueno, vamos a ver la posición en I de la masa 1. Fíjense que el I1 es A más B. ¿Cuánto vale A? 20 centímetros más 40 centímetros. Entonces, I1 es 0,6 metros. ¿Cuánto vale I2? Y fíjense que si yo puse el 0 acá abajo, este es 0. I2 vale 0. ¿Cuánto vale I sub 3? La posición de la masa 3 es la distancia B, entonces vale 0,4. Bueno, entonces tengo que hacer esta cuentita. A ver quién me hace esta cuentita. ¿Cuánto vale M1? Vale 2. Este vale 2. Bueno, este no importa porque acá tengo un 0, entonces este término se me va. Este vale 1,5. Y la suma de las tres masas vale 5,5. 2 más 2 más 1,5. Fíjense que acá en la posición de centro de masa yo tengo que considerar las tres masas. Y lo mismo voy a tener que hacer cuando considere velocidad del centro de masa. ¿Cuánto da esto? 2 por 0,6 me da 1,2. 0,33. Bueno, 32,5.
O sea, 0,327. Bueno, 0,33, 33. vamos a redondear. ¿Eh? Entonces, fíjense, esta distancia de M2 hasta M3 era de 40 centímetros. 0,33 entonces me da un poquito más abajo. Casi en la mitad de la distancia entre M1 y M2, porque esto es 0,6, esto es 0,33, un poquito más arriba. Ahí está el centro de masa de mi sistema. ¿Ven? Acá está el centro de masa. Y este centro de masa se traslada, dijimos, a velocidad constante. ¿Cómo calculo la velocidad del centro de masa? Vamos a calcular la velocidad del centro de masa. ¿Se acuerdan cómo calculamos velocidad del centro de masa? Bueno, para calcularla entonces vamos a poner un eje X que esté dirigido. Entonces miren cómo lo vamos a elegir a ese eje X. Vamos a elegir un eje X. Vamos a insertar. A ver, formas. Un eje X para allá. Ese va a ser nuestro eje X. ¿Está bien? Entonces, este que está acá es nuestro eje X. Ups. Lo había hecho bien y ahora lo corre. Que sea entonces, bueno, que consideren que es paralelo este eje X a estas dos. Vamos a hacer así más fácil. Ching, ching, ching. Ahí está. Paralelo entonces acá a estos vectores velocidad M1, de las masas M1 y M2, que es la misma, es 1 metro por segundo. Entonces tomo un eje X positivo hacia la izquierda. Entonces, la velocidad del centro de masa, que obviamente es un vector, pero que tiene solamente componente y, es igual. Entonces, A0, B, centro de masa. Entonces, tiene solamente componente y, hago B sub I, centro de masa, es igual. Entonces, ¡ay, qué pava! Tiene solamente componente X. No me corrigieron ustedes. Venía con lo otro de la posición del centro de masa. Tiene solamente componente X. Entonces, lo vamos a expresar así. Es B centro de masa versor I. Entonces, ¿quién es esta B centro de masa? Fíjense. La masa sería la sumatoria con I de 1 a 3 de MI B sub I sobre la masa total, que dijimos que es 5,5. Entonces esto es igual. Fíjense, como esta es constante, vamos a pensarla y vamos a calcularla con esos valores iniciales. Yo tengo M1, B, más M2, B, más M3. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de la masa 3 antes del choque? 0. Vale 0, porque estaba en reposo. 0. Sobre la masa total que dijimos que es 5,5 kilogramos. Bueno, entonces, esta que está acá tiene solamente componente X y vale 1 metro por segundo. Entonces, fíjense, tengo 2 por 1, 2. Más 2, 4. Dividido 5,5. ¿Cuánto les da la velocidad del centro de masa? 0,73. Metros sobre segundo, versor I. Tiene solamente componente X y siempre va a tener la misma velocidad. Entonces acá decimos, el centro de masa se traslada siempre a esta misma velocidad, que es constante. Vamos a analizar ahora el movimiento rotacional alrededor del centro de masa. ¿Cómo lo vamos a analizar ese movimiento rotacional? Y bueno, vamos a ver qué pasa con la segunda ecuación cardinal. Entonces recordemos que tenemos que ir viendo qué pasa con las ecuaciones cardinales. Vamos a la segunda ecuación cardinal.
¿Qué nos dice la segunda ecuación cardinal? Que la sumatoria de momentos externos o debido a fuerzas externas relativo al centro de masa o relativo a un punto O es igual, si le ponemos relativo al centro de masa, es igual a la variación de L centro de masa con respecto a T. Esta es la segunda ecuación cardinal relativa al centro de masa. Si yo pongo la segunda ecuación cardinal relativa a un punto O, tenía sumatoria de momentos externos respecto de O es igual a la derivada de L respecto de T, calculada según este punto O. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuáles eran las fuerzas externas que estaban participando en este problema? La normal y el peso. ¿Se acuerdan que lo dijimos acá arriba? Estas que están acá. Ahora, si yo pongo como punto un punto O en el instante de la colisión o que coincida con el centro de masa. Vamos a ver. Si lo pongo en coincidencia con el centro de masa. Fíjense, ¿cómo calculo el momento de una fuerza? Es R vectorial F. ¿Quién es R? R es el vector que va desde el punto respecto del cual estoy calculando el momento, que en este caso sería el centro de masa, hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Dónde está aplicada la fuerza normal? Y bueno, en esa partícula, en ese punto donde está la partícula. Entonces, tengo un momento. Si yo hago R del centro de masa, ese vector hacia la partícula, vectorial la normal, tengo un momento dirigido en una dirección y sentido. Si yo hago R vectorial el peso, como la normal y el peso tienen el mismo módulo, tengo un momento de igual módulo, pero que está dirigido en sentido contrario. Entonces, esos momentos de la normal y del peso se terminan anulando entre sí y me queda que el momento de las fuerzas externas, en este problema, donde no hay un vínculo, el momento de las fuerzas externas, en este caso, bueno, donde tengo esto que estamos viendo acá, donde no hay rozamiento, donde tengo masas puntuales, donde... para este problema en particular, momento de las fuerzas externas es igual a 0. Y si esto es igual a 0, entonces eso significa que el momento angular, si la derivada de algo es igual a 0, entonces ese algo es constante. Entonces, en este problema, nosotros vamos a tener que L se conserva. L es constante. Centro de masa o el L respecto de O. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el L centro de masa? Bueno, ¿qué es el L? El L total. ¿Qué es el L total? Y bueno, el L total, vieron que el L total es igual a la sumatoria sobre I, en este caso de 1 hasta 3, de L sub I, de los L de cada una de las partículas que forma el sistema. ¿Y quién es el L de una partícula? ¿Cómo calculo el L de una partícula? El L de una partícula es igual a R vectorial P. ¿Quién es P? No es la fuerza a peso. Este P es masa de la partícula por velocidad de la partícula. El momentum o cantidad de movimiento o momento lineal. Y este R es el vector que va desde el punto O respecto del cual calculo el momento angular hasta la partícula. Estamos entonces acá trabajando con partículas. Entonces, fíjense, tengo acá que sumar, si yo tengo respecto de O, entonces tengo la sumatoria con I de 1 hasta 3 de los LI. ¿Qué velocidad va acá? Y bueno, si yo lo hago respecto de un observador O, que está fijo a la Tierra, las velocidades que yo pongo son las velocidades, entonces que determino que este observador que está fijo a la Tierra mide de esa partícula ahí.
Esta es la cantidad de movimiento que mide este observador. Si el observador está parado en el centro de masa, que a su vez se va trasladando, bueno, tengo que ver cuáles son las velocidades relativas al centro de masa. Ahora, acá hay algo que podemos aplicar, que es lo que nosotros entonces vimos al final de la unidad de segunda cardinal. Ustedes vieron esto siguiente que está acá. L sub O es igual a L centro de masa más R centro de masa vectorial el P total. Vectorial el P total. ¿Quién es este P total? La masa por la velocidad del centro de masa. Ahora, fíjense que si yo pongo, para simplicidad, para que lo veamos mejor, si yo pongo, digamos, el eje X para un observador O como un eje que pasa por el centro de masa, ¿ven? Que acá el centro de masa, digamos, siempre se va a mover a lo largo de este eje con velocidad constante. Si pongo que el eje pasa por acá, y ahora vamos a hacer una cosa con este eje. Yo pienso que ya el sistema se unió con la masa y está viajando a lo largo de este eje. Y mi punto O quedó más atrás. El punto O, respecto del cual calculo el momento angular total, quedó más atrás. Fíjense que este término que está acá atrás, ¿quién es este término que está acá atrás? Este se llama momento angular orbital. Este término, ¿cuánto vale si yo pongo este eje X que está acá? ¿Cómo es entonces? Vamos a hacer un dibujito. Fíjense, ¿quién sería el R centro de masa en este sistema de referencia? El R centro de masa es el vector que va desde O hasta la posición del centro de masa. Este vector que está acá será R centro de masa. Vectorial P total. ¿Quién era P total? La masa total por la velocidad del centro de masa, que es este vector que está acá. Vamos a ver. Este vector que está acá. Este que está acá sería el P grande. Cuando yo hago el producto vectorial entre estos dos vectores, R centro de masa, vectorial, este P grande que está acá, ¿cuánto me da ese producto vectorial? El producto vectorial de dos vectores que son paralelos. El módulo es el módulo de R por el módulo de P por el seno del ángulo que forman entre sí. Estos vectores entre sí forman un ángulo de 0 grados. Entonces, el seno de 0 vale 0. Y este término que está acá, entonces se va a hacer igual a 0. Entonces, esto me va a permitir, esta igualdad entre L0 y L centro de masa, me va a permitir calcular el L inicial de centro de masa, el L inicial, como si yo estuviera calculando el L0. ¿Y cómo sería el L0? Y bueno, fíjense que el L0 es, vamos a ver, en ese instante inicial, y lo ponemos ahí, cuando está casi que es ese previo al encuentro de todas estas masas. Entonces, el L inicial lo podemos poner como R1 vectorial M1V1, que era la velocidad inicial es V, más R2 vectorial M2V2, que es V, más R3 vectorial M3 V3. ¿Y cuánto vale la velocidad de la partícula 3 en el instante en el que se van a encontrar las masas? ¿Cuánto vale esa velocidad inicial? Esa velocidad inicial, borré todo, ¿qué hice? No, la rayita. Esta velocidad inicial de la partícula 3 valía 0. Entonces,
yo este término que está acá lo puedo entonces quitar y me quedo con la suma de estos dos términos. Ahora, cuidado con esto. ¿Quiénes son R1 y R2? Cuidado porque están tomados, este 1 y R2, respecto, entonces, de esa posición de centro de masa. Fíjense, volvemos entonces a esta gráfica que está acá. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a hacer así, vamos a eliminar todo esto. No, si elimino todo, vamos a eliminar esto. Acá, bueno, los datos, ustedes ya los dejamos. Este acá, lo vamos a eliminar. Y vamos a venir acá arriba. Acá tenemos la figura. Entonces, a ver, yo esta que está acá, la corro. Vamos a volver a trabajar con esta figura. Yo acá había hecho un montón de dibujitos. Dijimos que la posición de centro de masa, entonces cuando ya ya esta masa M3 se encontraba en esta posición, la masa M3 estaba por acá, nosotros dijimos el centro de masa está acá. Y ustedes me dijeron dónde estaba ubicado. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros quedamos acá abajo con esta ecuación que está acá. L centro de masa igual inicial R1 vectorial esto más R2 vectorial esto. ¿Quiénes son R1 y R2? Bueno, entonces vamos a ver. R1 es el vector que va del centro de masa a la masa 1. Este que está acá es R1. Entonces, ¿y quién es R2? R2 es el vector que va desde acá a esta masa, a la masa 2. Este que está acá abajo, entonces, es R2. Cuando yo hago el L inicial, que calculo entonces ese L inicial, centro de masa, igual a R1 vectorial M1B más R2 vectorial M2B, fíjense, este R1 vectorial, esta velocidad, ¿para dónde apunta este producto vectorial? ¿Hacia dónde me daría el giro? ¿El dedo gordo para dónde queda según la regla de la mano derecha? ¿Saliente de la pantalla o entrante? Saliente. Saliente. ¿Y este que está acá abajo? R2 vectorial, esta velocidad, ¿cómo me queda? Entrante. Entrante. Entonces, si yo defino un eje Z, entrante, este vector, tiene componente Z positivo y este que está acá tiene componente Z negativa. Y si yo hago al revés, yo considero un eje Z saliente de la pantalla positivo, entonces este que está acá tiene signo positivo y este que está acá tiene signo negativo. Componente Z positivo y componente Z negativo. Vamos a tomar este Z entrante. Este Z entrante significa que el sentido de giro positivo que estoy tomando con mi mano derecha es este. Sentido horario. Yo porque hago un truco porque yo ya sé que gira así. Bueno, entonces, ¿cuánto vale R1? Y bueno, yo sé que este centro de masa, esta posición está desde acá abajo, estaba a 33 centímetros. Entonces este R1 tiene un módulo que es 0,6 menos 0,33, ¿cuánto da? ¿Cuánto vale este? Este vale 0,27 por M1, que es 2, por la velocidad, que era 1 metro por segundo. Ahora, como yo tomé sentido positivo el eje Z entrante, y
Fíjense, el momento es saliente, entonces yo tengo que poner un signo menos. Versor K. Más R2, ¿cuánto vale? 0,33 por M2, que es 2, por B, que es 1, versor K. ¿Cuánto me da este L inicial? Hagan la cuentita, a ver. Cero coma 12. 0,12. ¿0,12 qué? Metro por kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, metro cuadrado, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo, versor K. Fíjense entonces que el L inicial es positivo. Nosotros dijimos, es decir, que tiene sentido entrante a la pantalla. Ahora, ¿cómo calculo el L final? Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar los datos. ¿Por qué no quiere borrar? Borremos. Borremos todo esto. Borro. ¿Cómo calculo el L final? Y bueno, el L final, respecto al centro de masa. Inicio. Quiero borrar los datos estos. No, porque tengo el dibujito. Dibujar. Vamos a deshacer lo que borré. Vamos a dejar los datos. Vamos a borrarlo así. ¿Cómo calculo el L final? Y bueno, ustedes saben calcular el L final, porque nosotros dijimos que esto entonces, fíjense, si el L inicial es distinto de 0 y en el L final, entonces yo tengo un movimiento primero de traslación del centro de masa a velocidad constante, entonces lo que tengo que plantear que al final voy a tener, una vez que estas masas estén unidas, la masa M3 también a la varilla, entonces voy a tener un movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Directamente para el L final, ¿qué planteo? El L final es igual a I centro de masa por omega. ¿Y quién es el I centro de masa? El I centro de masa es M1 R1 cuadrado más M2 R2 cuadrado más M3 R3 cuadrado por omega. Entonces dijimos, R1 vale 0,27. R2 vale 0,33. ¿Cuánto vale R3? La distancia entre esta partícula de masa M3 y el centro de masa. Y bueno, fíjense que esta distancia de acá hasta acá abajo, era desde M3 hasta la masa M2 es 0,4. Menos 0,33, ¿cuánto les da? 0,07. Entonces, ¿cuánto vale I? Dígame rápidamente. Ojo que hay que elevar al cuadrado. M1 es 2, M2 es 2 y M3 es 1,5. 0,32. Esto te da 0,32. Entonces, si vos haces, ahora, cuando yo hago el L inicial igual al L final, te queda... No, yo hice el cálculo final. Ah, vos sacaste omega. Claro. Está bien, pero ¿cuánto te da el I centro de masa? Yo hice la cuenta. 0,37. Sí, a mí también me dio 0,37. Ok. Y bueno, si hacen este cociente, ¿qué les da?
0,32, 0,30 y pico, el omega. Claro, Sí, 0,32 movía. 0,32. Sí. 32 segundo a la menos 1, versor K. Bueno, entonces, tengo que este sistema, después de esta colisión, entonces el centro de masa se traslada a velocidad constante sobre esa mesa sin rozamiento y el sistema va a rotar alrededor del centro de masa con una velocidad angular de 0,32 segundo a la menos 1. En sentido, gira el sistema en sentido horario. Y acá terminaba el problema. Finalizaba entonces acá el problema. Cuando hay un vínculo, ustedes saben que después del choque va a tener como origen el sistema. La rotación va a ser alrededor de ese vínculo fijo. Cuando no hay un vínculo fijo, entonces lo que hacemos es estudiar la traslación del centro de masa más la rotación alrededor del centro de masa. Es un sistema entonces en rototraslación plana. Y acá terminó el problema. No sé Profe, si hay alguna duda. Sí. sí, yo lo que a mí no me quedó muy claro es qué fue lo que hiciste bien con el R del centro de masa, digamos. O sea, pusiste el origen del sistema de referencia con centro O en el centro de masa. Mirá, vamos a hacer así, vamos a simplificar. Vamos a poner el instante cero, si vos querés, para describir el movimiento de centro de masa. En el instante cero, donde se está produciendo esa colisión entre esta varillita y la masa M3, entonces yo pongo el origen de mi sistema, de mi eje X, de mi sistema de referencia, en la posición que ocupa en ese instante el centro de masa del sistema de partículas. Después, obviamente, el centro de masa se va a seguir moviendo a lo largo de esa línea recta, porque siempre se mueve a lo largo del eje X, de acuerdo a lo que nosotros habíamos encontrado acá. Ahora, Ah, ¿qué claro, me pero la permite? velocidad por el R es cero. Ahí va. Claro, exactamente, el producto vectorial. Esta posición de centro de masa respecto de O, donde siempre es a lo largo de esta línea y la velocidad del centro de masa siempre tiene solo componente X, entonces eso hace que ese último término, ese segundo término, que es el momento angular orbital, se anule. Y entonces eso justifica, teóricamente, porque, digamos, los alumnos que lo resolvieron bien, les faltó poner esta justificación, ¿no? ¿Por qué el L inicial, centro de masa, era igual al L calculado de esta manera? Donde estas velocidades que están acá no son velocidades relativas al centro de masa, si quieren, que se estaba desplazando en el sentido de este eje X positivo hacia la izquierda, porque acá tendría que haber puesto esas velocidades relativas. Que directamente usan esa velocidad, ese valor B. ¿Por qué usamos ese B y no un B'? Entonces, bueno, nada, hay que justificarlo, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, siempre la resolución del problema está supeditado a cómo nosotros tomamos nuestros sistemas de referencia. Si el punto O lo pongo en otro lugar, entonces, bueno, cómo referenciar y cómo calcular el L respecto de ese punto O. Por eso siempre hay que tratar de ver dónde elegir el punto de referencia para poder simplificar nuestros cálculos. O sea, todos usaron esta cuestión. Ahora, ¿cómo se justifica eso? Bueno, eso se justifica en la ecuación que vimos entonces antes. ¿Se entendió o quedan dudas o hay más preguntas? No sé si me están escuchando. Sí, sí, profe. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Profe, Sí. yo tengo duda, no entiendo bien qué sería el I centro de masa.
No. Yo estoy en la misma, no lo entiendo muy bien a eso. El I centro de masa es la posición del centro de masa. Nosotros inicialmente habíamos definido para decir, a ver, en esta distribución de partículas, ¿en qué punto está el centro de masa? Bueno, entonces inicialmente habíamos elegido un eje Y. Dijimos, bueno, a lo largo de esta varilla, elijo un eje Y con origen en una de esas No, masas. no, profe, ese I no, el otro es el que no entiendo yo. No sé si Juani lo mismo. Ah, este que está acá. Ah, yo pensé que hablaban de la posición. No, Este que no, está el acá de es el momento de posición sí, inercia. ese no entiendo. Este es el momento de inercia. Este es el momento de inercia de esta distribución de masa. Fíjense en la parte de la teoría que nosotros lo dimos y de hecho resolvimos problemas en la clase anterior, digamos, en clase presencial, donde vimos justamente esta cuestión, ¿no? Al final voy a tener una velocidad angular omega. Bueno, ¿cómo se mueve alrededor de este centro de masa? Y fíjense que si yo pienso que alrededor del centro de masa, si yo pongo mi eje de rotación en el centro de masa para el cálculo de L, bueno, ese eje de rotación se está trasladando, pero si yo pongo ahí el origen de mi sistema de referencia, entonces el observador que esté parado en el centro de masa va a ver que las partículas 1, 2 y 3 tienen un movimiento de rotación pura alrededor de él. Y en ese movimiento de rotación pura, que está viendo este observador que está parado en el centro de masa, las velocidades, la velocidad de la partícula 1, de la 2 y de la 3, son directamente proporcionales a las distancias de estas partículas al eje de rotación, que en este caso pasa por el centro de masa. Entonces acuérdense que teníamos que en ese caso la velocidad de la partícula 1 la podía describir como omega por R1, la de la partícula 2 omega por R2, la de la partícula 3 omega por R3. Cuando yo vengo a la ecuación y le digo, la velocidad de la partícula 1 es omega por R1, fíjense que me queda M1 por el R1 que aparece acá en esta velocidad, donde yo reemplacé B por R1 por omega, y acá tengo otro R1. Entonces me termina quedando la masa multiplicada por R1 elevado al cuadrado. Lo mismo cuando yo reemplace acá. ¿Por qué? Porque si esta velocidad de la partícula, referida al eje de rotación que pasa por el centro de masa, les digo ya al final, ¿no? En el cálculo del L final. Si yo pienso que ese observador está viendo una rotación pura alrededor de él, de estas partículas. Entonces la partícula que está más lejos en esa rotación pura tiene una velocidad mayor que la partícula que está más cerca del eje de rotación. Porque acuérdense que la relación entre B y omega, en módulo, es velocidad es igual a omega por R. Mientras el R sea más grande, esté más lejos del eje de rotación, mayor es la velocidad. Entonces, de ahí sale esto que está acá. Cuando yo reemplazo B por R1 por omega, B2 por R2 por omega y B3 por R3 por omega, el omega sale factor común y me queda esta suma que está acá. Y entonces esta suma que está acá, donde L lo puedo expresar como el momento de inercia multiplicado por omega, velocidad angular. Entonces, ¿quién es ese momento de inercia? La sumatoria de MI por los RI cuadrado. Es momento de inercia. El L, entonces lo podemos pensar como momento de inercia por velocidad angular. El P, fíjense que P total es la masa total por la velocidad del centro de masa. En cuestión angular, de movimiento angular, en segunda ecuación cardinal, el I es el análogo a la masa inercial de la primera ecuación cardinal. ¿Por qué? Porque este momento de inercia es un poco la resistencia que opone el cuerpo a ser acelerado angularmente. Entonces, bueno, esta que está acá, digamos, fíjense que el L
es I por omega, mientras que el P grande es la masa total por la velocidad lineal del centro de masa. ¿Mm? Eso es este I. Obviamente que de este I hablamos en la teoría de segunda ecuación cardinal, hablamos en los problemas resueltos en clase. No es un término nuevo que estamos diciendo ahora en esta clase de consulta. De esto ya hablamos y de hecho resolvimos problemas donde aparece justamente momento de inercia. ¿Mm?